Queridos amigos, bienvenidos a este segundo episodio de este podcast de Semilla Monterrey, que sigue sin nombre, pero que tiene el único propósito de conversar y recordar lo que estudiamos en Semilla Monterrey el último domingo. Y antes de empezar con la conversación, quiero presentar a, pues no quiero decir invitados porque son bien de casa, pero tenemos aquí con nosotros al más famoso de todos los cocineros que hacen asado de puerco. Mi querido Moe, ¿cómo estás? Bien, bien. Buen día. No sé a qué hora nos estén escuchando, pero aquí estamos, listos. Oye, mucha gente se acercó a preguntarnos quién era Moy, porque quieren probar el asado de puerco. ¿Cómo le vas a hacer, bro? Pues hay que hacer algo, ¿no? Pero hubo mucho revuelo. Mucho revuelo sobre el asado de puerco. Próximamente tendrán información, ¿no? Exacto. Capaz que hasta nos puede patrocinar. Capaz, ¿verdad? Un negocito ahí de asado de puerco. Y tenemos con nosotros también a David, el más cristiano de los que están en esta mesa, porque él es del Salvador por partida doble. Que la semana pasada dije que desde El Salvador, como si él estuviera allá, pero no, realmente. El Salvador para México. Exacto. Eso. Pues yo no hago asado de puerco, pero le entro. Le entro también. Yo soy catador. Catador oficial del asado de puerco. Exacto. Aquí estamos. Muy bien, pues este domingo pasado estudiamos Génesis 45, ya se nos va a terminar Génesis, y en el capítulo 45 veíamos este momento climático en el que José, después de todo lo que sus hermanos le hicieron, José se decide manifestar a ellos, restaurar la relación con ellos. Y digo, no vamos a hacer un recuento de los capítulos anteriores, pero evidentemente después de un proceso muy prudente, muy sabio, José se aseguró de que sus hermanos estuvieran listos, ¿no? Estuvieran arrepentidos para poder restaurar esa relación. Y el capítulo tiene importancia porque nos describe, nos da información importante para entender cómo es que el pueblo de Israel terminó en Egipto. Pero veíamos en este capítulo también una, pues, aplicación, ¿no? Claro. A la vida espiritual, viendo a Jesús en José y cómo José, al manifestarse a sus hermanos, produjo cosas que también se producen en nuestra vida cuando Jesús se manifiesta a nosotros, ¿no? ¿Alguien quiere recordarnos cuáles son esos efectos de que Jesús se manifiesta a nosotros? Sí, vimos 4 puntos. El primero es que cuando se manifiesta su persona y su perdón. Después vimos también que conocemos su propósito. También vimos que recibimos sus recursos y que somos enviados al afligido. Y me da mucho la atención, como decías, de hecho, el domingo, que, o sea, lo mucho que se parece, lo mucho que el Señor nos habla a través de este capítulo, muy parecido a la semana anterior, ¿no? Sí. O sea, está cañón que ni siquiera veníamos con una secuencia tal cual. O sea, estamos retomando Génesis después de dejarlo ahí en diciembre. Y como el Señor nos repite, nos recalca lo mismo, ¿no? Claro, porque es cierto, el domingo anterior vimos la gran comisión, ¿no? Y a Jesús exaltado, ¿no? Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, y por tanto vayan y hagan discípulos, ¿no? Aunque Dios está insistiendo de alguna manera en un mismo tema, ¿verdad? Sí, eso pensábamos, como no es que retomamos en otro libro y es de que, híjole, ya les estaba diciendo algo a Semilla y ya se me fueron de lo que estaba viendo, sino que la palabra es viva y como vamos, abres la palabra de Dios y el Señor te va a hablar. Porque pues, toda la palabra es inspirada por Dios, ¿no? Y ver como todo este panorama de todo lo que produce el conocer a Jesús, ¿no? Inclusive para hablarle a otras personas, para inclusive ver nuestra propia vida, cómo ha sido transformada porque Jesús nos apareció al encuentro, ¿no? Y todo esto, pues lo vemos en este capítulo. Está padre. Oigan, y de estos 4 puntos, ¿cuál fue el que a ustedes les impactó más a un nivel personal? Fíjate que a nivel personal, a mí el tema de los recursos
Me llamó la atención lo de la troca. Ya pedí la mía. Ya pedí la mía. No, me llamó la atención porque es totalmente cierto. Y les platicaba, ¿no? O sea, cómo el Señor nos capacita y de repente te encuentras con recursos que no eran tuyos y que dices, no hay manera de que yo estuviera haciendo esto. O sea, ¿quién soy, no? ¿Quién soy ahora? Y estos recursos que no venían de mí, no son producto de mi esfuerzo, ni mi fortaleza, ¿no? Ni nada, sino que es el producto de que el Señor te visita y te capacita y para el camino y vas con recursos nuevos que no eran tuyos, ¿no? Eso me voló la cabeza, la verdad. A ese punto lo meditábamos en el hecho de que José les da a sus hermanos, ¿no? Les da carros, ¿no? Sí. Exacto. Que yo sé que de momento dices, bueno, pero no está hablando de carros como los de ahora. Pero para la época eran los mejores. O sea, eso era, literal, eso era un lujo de reyes, ¿no? Exacto. No sé, ni siquiera es que ricos, o sea, reyes, ¿no? Carros de Egipto, y se escribe, ¿no? Con mucho detalle cómo les dio mudas de vestidos, les dio monedas de plata, les dio 10 asnos cargados, ¿no? Exacto. O sea, cargados en el contexto que lo está diciendo, porque está pasando un hambre en toda la tierra, en donde hay una pobreza en todos lados. Exacto. Y ver pues esa riqueza como, ¿qué onda, no? Con eso. No hay muchas personas o nadie que tenga todo eso en ese momento. O sea, Egipto era a donde todos iban a comprar porque había una hambre tremenda y todo. Y ver eso es increíble. Claro. Ahora, me gusta hay mucho que comentar, pero este concepto, ¿no? De que esos recursos les fueron dados para el camino. Exacto. ¿no? Exacto. O sea, un poco se entrelazan varios puntos ahí, porque la idea es que él les dio esos recursos para poder ir por su papá y llevarlo de regreso a Egipto, donde José los iba a sustentar, donde iban a vivir cerca de él, los iba a alimentar, ¿no? Pues prácticamente iban a vivir felices para siempre, ¿no? Pero este punto de los recursos era importante porque entonces eso es lo que podría confirmarle a Jacob que efectivamente sus hijos habían visto a José, ¿verdad? Que efectivamente José estaba vivo. Y algo que a un nivel personal a mí me pegó de este punto es recordar, lo comenté en la prédica, ¿no? Pero recordar a mi mamá. Yo recuerdo a mi mamá en su vida antes de Cristo, ¿no? Sin identidad, sin propósito, sin esperanza, sin gozo, sin amor, sin vida, realmente. Y recuerdo ese cambio, ¿no? De esa vida sin Cristo a una vida con Cristo, y de pronto mi mamá era otra persona, ¿no? Claro. Y sí te hace preguntarte, ¿no? Cuando empiezas a ver esas nuevas actitudes, esas nuevas decisiones, esa nueva manera de vivir, pues sí dices, pues como dijera el chico Che, que empompó, ¿no? O sea, ¿de dónde salió todo esto? Sí, claro. Sí, y solamente pueden ser productos de Dios, porque inclusive pues puede haber personas que estén intentando, ¿no? Pues como asemejar esos recursos, ¿no? O sea, tratar de hacer una vida que aparente piedad o que aparente, pues sí, una vida cristiana, pero sin haber tenido ese encuentro con Jesús. Pero la verdad es que no es posible. O sea, solamente haber tenido ese encuentro se puede ver realmente esa riqueza que no puede ser producida por una persona. Pues, ¿no? Riqueza exuberante, claro. ¿No? Inagotable, inexplicable. Y hacíamos un poco, no sé si hicieron ese ejercicio de leer Efesios capítulo 1, pero también es muy paralelo con todo lo que está pasando en Génesis 45. ¿No? Es esa toda bendición espiritual, ¿no? En los lugares celestiales en Cristo. Todas las riquezas. Exacto, exacto. Pues a mí me llamó mucho la atención también el punto del perdón. El perdón, como lo presenta este capítulo y como Dios lo presenta a través de toda la Escritura, es un perdón que cuando Dios nos lo ofrece, ¿no? A través de Jesús, realmente transforma nuestras vidas porque es el objeto para lo que Él, digamos, no sé si sea la palabra, pero lo hizo. O sea, acercarnos a Él y restaurar nuestra vida, darnos una nueva vida. No es un perdón como artificial o solamente por fuera, en donde Él esté guardando algún rencor o esté lamentándose todo el tiempo por lo que hemos hecho, sino que Él nos ha perdonado, ha entregado a su Hijo, y eso
ha satisfecho su corazón. Y ahora nosotros podemos tener una nueva vida. Y me llamó mucho la atención porque también pues me hizo analizar de qué manera yo perdono muchas veces, ¿no? Y creo que me falta mucho para ser como el Señor en ese aspecto, porque qué padre perdonar a alguien con el sentido de acercarse otra vez, de ser restaurados, de amarse otra vez y no solamente perdonar pensando en uno mismo, ¿no? Como ya, pues voy a descansar de eso y ya quedó atrás, pero sin ir más allá, así como Dios, ¿no? O sea, Dios no nada más, lo comentabas también, no nada más nos perdona y nos deja ahí, ¿no? Nos pudo haber perdonado y sabes que pues ya los perdono. Y eso hubiera sido muchísimo, pero Él fue más allá y nos dio una nueva vida y nos acerca a Él y nos prepara un lugar en los cielos. Y o sea, su perdón es algo de verdad, me cuesta trabajo comprenderlo porque aparte la manera en que nosotros ofendemos a Dios y aparte que es Dios, el creador de todas las cosas, el que nos creó a nosotros, el que siempre se ha empeñado en hacer lo bueno hacia nosotros, sustentarnos y todo. O sea, nos volteamos en su contra, ¿no? Volviéndonos sus enemigos y que Él nos perdone y que aparte vaya y nos busque. Y nada, o sea, es una locura. Y es algo que personalmente me hizo reflexionar y pues anhelar ese perdón también. Yo dándolo en poder darlo como, claro, darlo como Dios, como lo ¿no? recibiste. Está muy cañón. Y eso que comentabas me llama la atención. Es cierto, a veces se nos enseña la importancia de nosotros perdonar, pero se nos enseña que la razón somos nosotros, ¿no? Sí. O sea, se hace mucho énfasis en necesitas perdonar porque eso es bueno para ti, ¿no? E incluso, ¿no? Porque eso es bueno para tu relación con Dios, lo cual es cierto, es bueno para ti y es bueno para tu relación con Dios y la Biblia lo enseña. Pero realmente es cierto, el perdón, la manera en la que Dios perdona es enfocado en el ofensor, por el bien del ofensor, y eso está brutal. Sí. Eso está brutal, ¿no? Y hace un momento comentábamos que es muy desafiante ver a José perdonar así, ¿no? Porque si bien él es un tipo de Jesucristo, no es Jesucristo. O sea, es un hombre, fue un hombre real a quien sus carnales le hicieron la vida imposible. O sea, le arruinaron la vida, y verlo perdonar con esa generosidad, creo que solo puede explicarse con una relación con Dios previa a la cruz. Eso es impresionante, ¿no? Porque si él, antes de la cruz, teniendo una relación con Dios, pudo perdonar así, entonces nosotros no estamos exentos de perdonar así después de la cruz, ¿sabes? Haber tenido ese enorme ejemplo, ¿no? O sea, exacto. Viéndolo. Y creo que algo de lo que revela esa relación de José con Dios es su perspectiva, ¿no? Y también es algo que comentábamos y que es muy útil. El perdón no ignora el pecado, ¿verdad? O sea, perdonar no es caer en negación. No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. No, José dice, yo soy José, al que ustedes vendieron a Egipto, ¿no? No les pese, ¿no? Otra vez el enfoque en ellos, ¿no? Yo ya lo superé, ahorita les voy a explicar por qué, pero no les pese ni les entristezca porque me envió Dios, ¿no? Dios me envió, Dios tenía propósitos, Dios quería hacernos bien a todos, y aunque ustedes planearon mal, como eso lo va a decir en el capítulo 50, Dios lo usó para bien. Entonces, ¿cómo realmente no perdonar? Realmente, y eso es algo que en alguna nota lo puse por ahí, pero ya no lo comenté. No perdonar realmente es un resultado de no confiar en la soberanía de Dios. Exacto. ¿Se entiende? Sí. O sea, no es que esto no lo puedo perdonar, ¿no? Pues es porque estás vacío de esta confianza en que Dios es soberano, aún a pesar de la maldad. Dios no niega que te hicieron mal, Dios no niega lo malo, pero su poder para gobernar por encima de eso nos da los recursos para poder soltar, ¿no? Y perdonar. Exacto. Sí, a mí también este tema en cuanto al perdón, porque también lo comentábamos, ¿no? Es un perdón y me gusta mucho esto que esto no es una historia de unos brothers hebreos que andan por ahí, y que bueno, ¿de qué me sirve leer? Que ok, José perdonó y todo esto, sino que obviamente todo esto nos apunta a Cristo. Y
cómo hemos recibido su perdón, y lo decíamos, como más adelante vamos a ver que sus hermanos probablemente no habían recibido tal cual el perdón, o sea, no lo habían entendido y como que, porque lo vamos a ver en 2 capítulos, ¿no? De que les cuesta, de que no, pues a lo mejor ahorita que se muera mi papá, ya José se va a ir sobre nosotros y todo este tema. Entonces, como también esto asemeja mucho a nuestra forma de ver el perdón de Cristo, ¿no? Sí. Como venimos y decimos, no, pues sí, ok, me perdonó. Y como que de alguna forma lo creemos mientras estamos, entre comillas, bien y aceptos bajo nuestros propios términos y nuestro caminar. Decimos, bueno, voy bien porque estoy yendo a la iglesia, ahorita no tengo broncas con nadie. Entonces, mientras está así, entiendo el perdón de Cristo, ¿no? Pero en cuanto, no sé, fallamos, de alguna manera nos empezamos a condenar y empezamos a pensar que Dios la tiene contra nosotros. Lo que decíamos, de que estamos como hasta temerosos de bueno, está todo bien ahorita, pero no, ni lo digamos porque se va a empezar a desvirtuar esto y va a pasar algo malo. Entonces Dios se va a empezar a desquitar con nosotros. Entonces, como cuando Jesús se manifiesta con nosotros, manifiesta su perdón y pues sí, estamos llamados a abrazarlo, a entenderlo, a entender esta gracia y vivir a la luz de esto. Una vida libre, ¿no? O Exacto. sea, en el que sabemos que Dios lo hizo para acercarse a nosotros y que nosotros pues podamos tener esa relación con Él y no para más bien alejarnos o mantenernos en condenación como me hiciste esto y un día lo pagarás, ¿no? Sí. Sino más bien ya fue pagado por mi hijo, ¿no? Exacto. Eso está padre. No, o sea, no solo fue desafiante ver cómo Dios nos perdona porque nosotros estamos llamados a perdonar así, sino también entender no solo cómo damos el perdón, sino cómo recibimos el perdón de Dios, ¿verdad? Y creo que en los 2 extremos batallamos mucho, ¿no? Muchísimo. Nos cuesta perdonar, Claro. pero ¿qué será más difícil? ¿Perdonar como Dios nos perdonó o realmente recibir y descansar en el perdón que Dios nos ha dado? ¿No? Híjole. ¿Con No sé a cuál irle. Ni a cuál, ¿verdad? No. Sí, porque también pues muchas veces somos esto, ¿no? Como que te perdono, pero pues la traigo ahí guardada de alguna manera y por el otro lado, como somos así, Pensamos que Dios es así con nosotros. O que otras personas que nos han perdonado, ¿no? Ahora sí que al Exacto. estilo del Señor es como, no puede ser esto tan bueno. Yo creo cierto. que algo traerá entre manos o cosas así que solo revelan que nuestro corazón Es que imagínate no los está... hermanos, bro. O sea, estos brothers, como dices, le arruinaron la vida a José. De repente lo ven como el señor de esa tierra. Porque Claro, teniendo todo para poder vengar. Es para que José chasqueara los dedos y desaparecían. Y verlo llorar por ellos, abrazarlos, entregarles todos los recursos. O sea, es súper desafiante. Ahora, no solo llorando en el capítulo 45, ¿no? Ajá. Que justo es algo que comentábamos, ¿no? Como pocas veces pensamos en el perdón de Dios en esos términos de que a Él le costó, ¿no? O sea, Él sufrió por nuestros pecados y Él sufrió para perdonarnos, ¿no? Pero vemos a José también hasta el final y lo comentábamos hace un momento. Probablemente José es la persona a la que más se menciona llorando en la Biblia. No lo he corroborado, pero a mí me parece que es la persona que más aparece llorando en la Biblia, más que Jeremías. Eso estoy seguro. Y en el capítulo 50 sigue llorando. O sea, José sigue llorando. Dice verso 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y el texto dice, y José lloró mientras ellos hablaban. Y después les dice, ¿no? Pues no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Pero lo dice llorando, ¿no? Sí. Entonces está brutal. Y comentábamos hace un momento, bueno, ¿habrá sido verdad eso? Que Jacob les dijo eso a sus hermanos. Oigan, cuando me muera, díganle a José que los perdone. Pues ahí hagan sus apuestas. No es cierto. No, pero honestamente creo que todos nos inclinamos. Pienso que todos nos inclinamos a creer que esto fue una mentira, ¿no? Sí, que más bien fue como una táctica de ellos, ¿no? La muerte de su padre está cercana, ¿no? Y eso podría garantizarles que si José
tuviera malas intenciones preparadas como para cuando su padre muriera, pues él se... Acuérdate que dijo, bro. Ajá, exacto. Tranqui con tus carnales, porque sí, llama mucho la atención porque si te fijas lo que dicen es, te ruego que ahora perdones o sea, ahora, cuando José desde que claro, se ya revela, los ellos había les dice, no teman, o sea, lo que ustedes planearon, o sea, es como, tranqui, aquí estamos, los besa, les da recursos. Exacto. Como por qué no los habría perdonado hasta ese entonces, pero ellos no se saben perdonados a tal grado que siguen su vida no disfrutando del perdón de José. Y otra vez, no es hablar y exaltar a José, este es un tipo de Cristo, ¿no? O sea, así es Cristo con nosotros, nos ha perdonado la maldad inmensa que hemos cometido. Y por eso nos cuesta entenderlo, porque es como, bro, ¿cómo el Señor me perdona? ¿Cómo me va a usar habiendo hecho lo que he hecho o siendo lo que he sido, ¿no? Y digo, también eso es algo que podríamos especular, pero yo pienso que José llora, no está llorando por él, ¿no? Cuando escucha al final a sus hermanos todavía dudando de su perdón, no está llorando por él, no está llorando por lo que le hicieron. Yo pienso que él está llorando por ver a sus hermanos no disfrutar, ¿no? Del perdón que les otorgó años atrás, porque han pasado años para este punto, ¿no? Y yo imagino a José llorando por ver a sus hermanos todavía, pues, esclavos de la culpa, de la vergüenza, del temor, ¿no? O sea, entonces todos estos años que yo los he bendecido, los he cuidado, ustedes han estado así como temerosos, ¿no? Sin disfrutarlo, ¿no? Sí. Y otra vez, ¿cómo? Esta es otra pregunta también para especular, ¿no? A Jesús le duele nuestro pecado, pero también le duele cuando no recibimos su perdón, ¿no? Claro. Sí. O sea, pensar que nuestro Salvador se aflige al vernos así tan inseguros, ¿no? Temerosos. ¿Qué piensan de eso? Sí, que muchas veces me veo en este cuadro también como los hermanos, ¿no? Pues hay momentos en la vida en los que me he cachado que estoy como en una posición así con Dios, como pensando que Dios pues está esperando para castigarme o para así, como si tuviera algo todavía, como si estuviéramos enemigos todavía cuando Él me ha reconciliado con Él mismo, ¿no? Y es triste porque nos hace eso, como veíamos en el texto, no disfrutar de todas sus riquezas que nos ha dado, ¿no? No disfrutar de esa relación con Él, no disfrutar de su palabra, no disfrutar de lo que nos ha dado inclusive aquí materialmente, ¿no? Aquí en la tierra, o sea, de la familia, de la iglesia, de todo esto y vivir así como si Dios estuviera entristecido siempre con nosotros. Y no estoy hablando de, obviamente, cuando pecamos contra Dios, pues el Espíritu Santo pues también nos entristece y nos hace ver nuestra culpa. Claro. Pero esa es otra cosa. Exacto. A vivir pues una vida así como esperando que en cualquier momento tal vez Dios siga pues enojado, afligido o buscando el momento en el que pues él no puede ser tan bueno como me lo pintan, ¿no? O sea, la bondad de Dios creo que nos cuesta trabajo pues asimilarla porque de verdad pues es bueno y totalmente bueno y no hemos visto aquí en la tierra a alguien así, ¿no? Sí. Totalmente bueno. Entonces siempre tendemos a pensar por nuestro corazón que no puede ser tan bueno. Sí, es como decía David, ¿no? Pensamos que como nosotros perdonaríamos así con esas reservas, ¿no? Pensamos que Dios nos perdona así, sí. ¿No? Como que, y no sé, digo, sin afán de criticar a nadie, pero creo que nos pasa a todos en cierto nivel que en el momento en el que nos damos el lujo de mostrar que estamos disfrutando, como que decimos, no, esto está mal. Debo tener por lo menos algún tono sombrío y de aflicción, ¿no? Al orar o al congregarme o a lo que sea, ¿no? Claro. Y no, o sea, Dios desea que disfrutemos de su perdón y que seamos libres, ¿no? Sí. Y que podamos, el tiempo que estemos aquí, ¿no? Aunque estamos anhelando la eternidad y demás, pero que también podamos disfrutar de su perdón, sí. y de la vida que Él nos da. Era otra cosa. Bueno, no sé si van a continuar. Sí. Con eso de disfrutar de la eternidad y anhelarla también lo comentábamos, ¿no? O sea, lo hablábamos el domingo. Sí. ¿No? Y era una parte muy padre esto de vivir vidas así también. Y tiene que ver con lo del perdón, ¿no? O sea, conocer a Dios en esos términos de su bondad
y que pues ¿cómo se dice? Sus caminos para nosotros son de bien, ¿no? Sus planes. Sus planes, exacto. Nos lleva también a eso, ¿no? A anhelar cada vez más, pues el estar con Él para siempre, ¿no? Y hablábamos de ese momento en el que para muchas personas pues es como, no sé si triste, porque obviamente tiene tonos de tristeza al extrañar a otro ser querido aquí, pero que a veces como cristianos no vemos la parte gloriosa del partir y estar con el Señor, ¿no? Claro. Sí, eso lo meditábamos en el hecho de que José les cuenta a sus hermanos después de perdonarles, les cuenta cuáles son sus planes, ¿no? Claro. O sea, exacto, les voy a dar recursos y todo, pero vayan por mi padre y regresen y aquí los voy a sustentar, van a estar cerca de mí, ¿no? Entonces, como meditábamos que eso se parece mucho a nuestra condición actual, ¿no? Ya hemos conocido a Jesús, se ha revelado a nosotros, pero lo mejor no está aquí y ahora, ¿no? Sus planes están muy por encima de nuestro tiempo aquí, sean 80 años, sean 50, sean 40, sean 70. Lo que nos espera es una eternidad a su lado, ¿no? Delicias, meditábamos en ese texto, delicias a su diestra para siempre. Meditábamos en la oración de Jesús, ¿no? En Juan capítulo 17, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, ¿no? Sí, es totalmente un paralelismo a todo lo que estamos viendo. Y eso era parte del punto 2 de que conocemos el propósito, ¿no? Ya entendimos su perdón, se reveló con nosotros y que sigue, pues el propósito de Dios es pues ir con Él a la eternidad. Y cuando nos desenfocamos precisamente de ese propósito es que empezamos a ver nada más cosas aquí, ¿no? Lo que decíamos, que el Señor se reveló con nosotros y estamos afanados por lo que pasa aquí, pero precisamente es como bro, escucha la oración de Jesús donde yo estoy, que ellos también estén para que vean mi gloria. O sea, José no es como, oigan, sí, pues ya me revelé con ustedes, ya saben qué onda, vayan y denle, ¿no? Sino es como, vayan por mi papá, los lleno de recursos, pero el propósito es que vengan aquí. O sea, no es el desierto, no es, te voy a dar... No es que ibas en el camino. Ajá, sí. No, bro, o sea, es... ¡Ah! Ese era un recordatorio de que se nos han acabado los primeros 30 minutos. No, pero sigue. 30. Entonces, precisamente meditábamos sobre el tema de por qué entonces nos cuesta. Ok, ya se reveló con nosotros Jesús, ya nos dio recursos para que vayamos, pero es para el camino, no es el propósito. Entonces, de repente nos vemos angustiados porque, oye, esta asna para el camino, siento que no sé, algo, y empezamos con nuestra mente ahí, ¿no? Y no nuestra mente en, bro, o sea, nada más haz lo que tengas que hacer y regrésate, porque ese es el propósito eterno, ¿no? Y veíamos como también, como cristianos muchas veces, como decía Moy, es súper normal como estar tristes porque algún familiar va a fallecer, o a lo mejor nos dan una noticia de que, oye, este diagnóstico no es el que esperabas y probablemente te espera algo difícil humanamente, pero cuando tenemos nuestra mente enfocada ya, y cuando estamos viniendo a la palabra de Dios es como que ya quisiera, como hablábamos de Pablo, ¿no? O sea, no sé qué escoger, si ya irme con el Señor o estar aquí, porque estar aquí les sirve a ustedes, ¿no? Entonces, esta mirada en lo eterno, o sea, esta esperanza en que vamos a estar a la diestra, ahí con Jesús, vamos a compartir con Él por la eternidad. Nada de lo que está aquí realmente importa, ¿no? Entonces, todo lo que está aquí empieza a parecer basura realmente, porque es como que, bro, ¿qué más necesito? O sea, estoy lleno de recursos para mi vida en el camino, pero voy con mi mirada puesta en la eternidad. Claro, y estar aquí tiene valor solo porque podemos llevar a más personas a la eternidad, claro, ¿no? O sea, esa es la razón por la que José los envió de regreso, ¿no? Allá la familia está muriendo de hambre, vayan por sus esposas, vayan por sus hijos, vayan por mi padre y tráiganlos. Los recursos son para eso, no son para que se queden allá en Canaán, ¿no? Exacto. Y a veces vivimos un cristianismo muy centrado en el aquí y el ahora, ¿no? Y eso es tener la vista muy corta y usar recursos para un objetivo muy limitado y no el objetivo que Dios nos ha puesto por delante, ¿no? Sí, imagínate que los hermanos hubieran puesto oye, tenemos 10 asnas cargadas, bro. Exacto. Si las ponemos a vender aquí, pues acá. Pero en Egipto hay eso. O sea, a donde te está hablando José, pero ¿de qué hablas, no? Entonces es ridículo pensar así, pero
luego así vivimos. O sea, es muy ridículo, pero así vivimos a veces como... Enfocados en las bendiciones y no en el que bendijo, ¿no? Exacto. Enfocado en el aquí y el ahora. Iba a decir algo y se me olvidó. La edad. Ya nos está Es pegando. muy interesante lo que dijiste acerca de los recursos que no son pues, solamente para nosotros en el camino. Obviamente son para nosotros también, ¿no? Para transitar ese camino que Dios preparó para llegar hacia Él. Pero también el traer a otros. Y es muy interesante porque son recursos ilimitados que Dios quiere que nadie se pierda, ¿no? O sea, hay recursos para todos y para caminar todos, pues rumbo a la eternidad, ¿no? Y eso es muy padre. Exacto. Y pues bueno, solo como para concluir, es interesante que terminamos con ese punto, ¿no? Que cuando Jesús se manifiesta a tu vida, eres enviado al afligido. Y cuando digo eres enviado, no me refiero simplemente a que Dios te ha dado esa misión, sino que tú la abrazas, o sea, vas, ¿no? Sí. Y terminábamos viendo a Jacob no creyendo noticias tan buenas, ¿no? Como para ser verdad. Es increíble, ajá. Y finalmente son esos recursos, ¿no? Son esos carros, esas asnas cargadas de alimento, las que hacen que Jacob crea el mensaje, ¿no? Y terminábamos con esta invitación a vivir vidas congruentes, ¿no? O sea, sí anunciar la noticia, mucha gente no va a creer, pero pues enseña los recursos, ¿no? Presume los carros, no sé. Claro. Sí, es muy fuerte porque precisamente a mí me llamó muchísimo la atención ver que Jacob lleva tantos años, o sea, porque pues dice que prácticamente estaba en la miserabilidad emocional de que, oye, pues mi hijo, y siempre lo menciona, cada que se menciona a Jacob hablando, menciona esto, a mi hijo lo devoró una bestia. Imagínate vivir como papá eso y de repente llegan tus hijos y te dicen, oye, José vive y es señor de la tierra en Egipto. Entonces, pues obviamente es como, nada. Es increíble. Es increíble. Y muchas veces, y la cultura, la sociedad ha escuchado el mensaje. Hasta lo toman de broma, ¿no? En películas y todo esto. Es como que la gente sabe de qué hablamos como cristianos. O sea, conoce mucho el mensaje y es como que... Y lo hacen burla porque pues muchas veces no es congruente y es como que estos cristianos perfectos, que viven vidas perfectas, que nunca se equivocan, de que, oye, sí, arrepiéntete porque si no te vas a ir al infierno. Es un tema muy interesante porque el tema está sobreexpuesto. O sea, la gente sabe de lo que hablamos. Pero cuando hay un impacto a la luz de la palabra, como un ejemplo bíblico, y vemos a Jacob, de que no les creía a sus hijos, pero entonces se asoma y ve. Imagínate ver llegar a las asnas, ver llegar toda esta caravana y dicen, no hay manera que estos brothers hayan sacado nada de ningún lugar. Entonces cuando dice, basta, mi hijo está vivo, déjame ir. Entonces, qué fuerte, porque como cristianos estamos como cuchillito de palo hablando muchas veces, pero viviendo vidas no apegadas a la palabra, no apegadas a lo que realmente estamos llamados a hacer. Entonces nos volvemos un mensaje que a lo mejor no tiene profundidad, que la palabra en sí es suficiente, ¿no? El mensaje es suficiente. Hay muchos casos de personas que han escuchado la palabra de alguien, de labios de alguien que no conocen y el mensaje traspasa porque así es. Pero es muy interesante cómo para el incrédulo el tema de lo que Dios hace en tu vida y por eso es así, ¿no? Dios nos usa como pues sí, testigos suyos. Es como no hay manera que esos brothers en medio de una sequía tan fuerte que no hay nada en ningún lugar que vengan con 10 asnas cargadas. Eso no es posible. Estoy pensando en wow, me mató este rollo de el mensaje incluso está sobreexpuesto. Exacto. Claro. O sea, sí, claro. La gente ha escuchado, la gente sabe de lo que estamos hablando. Pero tal vez lo que necesitamos no es hablar menos, ¿no? Exacto. ¿No? Me gustó eso. No es que necesitamos hablar menos, sino necesitamos vivir más, ¿no? Sí. Y meditaba en cómo Pablo habla de nosotros como portadores de esa riqueza, justamente de esos recursos, ¿no? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿no? Que estamos atribulados en todo, ¿no? Y habla de justamente eso, como dices, no vivimos vidas perfectas, pero vivimos vidas solventadas por un recurso que no se puede explicar de otra manera más que Jesús es real, Jesús realmente murió por nuestros pecados. Jesús realmente está vivo, realmente tiene potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y nos ha perdonado. Exacto. Y nos ha dado su espíritu y realmente puede hacernos nuevas personas, ¿no? Y su perdón es inagotable y nos puede
renovar y nos puede sostener y quiere que vengas con nosotros, ¿no? Quiere que hagas con... Eso está increíble. O sea, este tema, eres enviado al afligido, dile y tráetelo, ¿no? Y eso es el tema. Y una vez más, esto también lo vimos la semana pasada. De predica, o sea, habla. Discípulos. Y también vive una vida congruente. ¿Y cómo se va a lograr eso? Solo viniendo a la palabra. O sea, no nuestras fuerzas. ¿No? Estos brothers hubieran querido de sus fuerzas sacar... ¿De dónde sacas recursos? ¿De dónde sacan una manzana en el desierto, no? Pues te la manda. Exacto. En este caso, pues obviamente Jesús. Jesús. Y sí que le hemos dicho, pero una vida congruente pues no es una vida así como de apariencia perfecta. No. Exacto. Y todo esto, sino inclusive en medio de aflicciones, como lo acabas de decir y todo. O sea, en un contexto así que es súper difícil y todo, pues ahí es donde se puede ver los recursos y la riqueza de Dios llenando al creyente, ¿no? De una manera que, pues, la verdad nadie lo puede comprender. O sea, muchas personas que aún no han llegado a Cristo, que no lo conocen, pues buscan esos recursos en muchas cosas y no las encuentran, ¿no? Y un creyente puede ver cómo Dios puede traer paz en medio de un momento súper turbulento, puede traer consolación en un momento de pérdida, o sea, sin igual. Y lo hemos visto con personas, ¿no? O sea, hemos conversado con personas que dices, ¿cómo puede ser que esté así en un momento así? O sea, hasta para nosotros, inclusive como creyentes, nos hace así como que hay medio cortocircuito, pero después te das cuenta y reflexionas y dices, claro, pues solamente es porque el Señor, no hay de otra, ¿no? Solamente el Señor en sus vidas puede hacer eso. Claro. Ahora, ese es un punto en el que nos podríamos extender mucho, pero solo lo voy a mencionar. Me llama la atención que veo en la Biblia siempre este patrón de que cuando tienes un encuentro con Dios, o en este caso con Jesús, ¿no? Para ser más explícitos, cuando tienes un encuentro con Jesús, eres enviado a tu casa primero. Siempre, invariablemente, ¿no? Sí. El último lugar donde ellos podrían ser, donde a ellos les podrían creer sería en su casa. Pero es ahí a donde José los envía. Eso está muy loco, muy loco. Y digo esto solo como para animar a los cristianos que tal vez donde más daño han hecho ha sido en su casa, ¿no? Y tal vez dices, oye, pero no, o sea, ¿yo cómo voy a hablarle a mi familia? ¿Yo cómo voy a hablarle a mi mamá después de lo que le hice? O a mi esposa o a mis hijos, ¿no? Pero si has conocido a Jesús, es justamente ahí a donde Jesús te envía y Dios te va a usar, ¿no? Y su espíritu no te va a fallar y es cuestión de, otra vez, ¿no? Simplemente como los hermanos de José le dijeron las palabras y mostraron los carros, ¿no? Eso es todo, ¿no? Exacto. Puedes descansar. Puede ser un proceso. Sí. O sea, claro que sí. ¿No? Puede que lleve tiempo, pero es la casa, nuestra familia, siempre es nuestro primer campo misionero. Siempre. Y pues es bueno recordarlo, ¿no? Claro. Muy bien, chicos. Pues para terminar y antes de despedirnos, tenemos algunas preguntas. Órale. Honestamente, y esperaba más preguntas, ¿eh? ¿Qué pasó, semillosos? que no tengan preguntas, me hace pensar que a lo mejor no entendieron. No entendí nada a tal punto que ni siquiera puedo formular una pregunta. Pero sí, anímense a hacer preguntas, ¿no? O sea, sí, un poco claro. La idea de esto es que esto sea una respuesta a sus interrogantes, ¿no? Sí, exacto. O sea, entendernos conversacionalmente, platicar cosas que salieron. Exacto. Queremos darte a ti como congregante, ¿no? A ti como iglesia, queremos darte un espacio para poder escucharte, ¿no? Y eso está padrísimo. Sí. Entonces, bueno, échala. No sé si nos faltó aclararlo un poco más. Yo pienso que fue suficientemente claro, pero la idea era que enviaran preguntas sobre su relación con el Señor, sobre la Biblia, pero particularmente sobre la última enseñanza de domingo, ¿no? Sobre el texto. Pero alguien preguntó sabor de helado favorito. Rocky Road. Rocky Road es muy rico, ¿no? El tuyo es Rocky Road. El tuyo. Híjole, yo creo que el de fresa, siempre pido de fresa. Sí, eres bien fresa, bro. No. Exacto. ¿Tú lloro? Híjole. No, yo voy a resultar más fresa, bro. Pero hay un helado de caramelo con sal de mar en bola.
No, aquí nadie nos va a cobrar por publicidad, pero exacto. Eso Está muy rico. Es mi favorito. Habrá que probarlo, bro. Sí. Siguiente pregunta. Alguien pregunta si tenemos grupo de bolsa de empleo. Pues, O como tal. tipo clasificados. Como tal. Pues. Pues la respuesta sería no. Quisiera entender que su pregunta va en torno a si como iglesia tenemos algún tipo de información de hermanos que se dedican a esto o aquello, ¿no? Supongo. Y la respuesta sería pues no. No. Congréguense con nosotros. Seamos Exacto. iglesia y hay necesidades que salen, ¿no? Exacto. Y la otra pregunta, y esa es interesante, dice, he conocido personas que afirman que no existe el mal. ¿Cuál es la raíz del corazón de este pensamiento? Creo que sería bueno un poquito aclarar. Bueno, yo como entiendo esta pregunta es, y sí he escuchado a personas decir, usar esta frase, el mal realmente no existe. Lo que existe es la ausencia de Dios, ¿no? Sí. Y pienso que eso realmente es filosofía, pues no bíblica, ¿no? Creo que hay corrientes de pensamiento filosófico bíblicos, pero esta no es una de ellas. Pienso que tiene su origen más como en la física, ¿no? Exacto. Que propone que realmente el frío no existe. O la luz, ¿no? O la oscuridad, ¿no? Sí. El frío no existe, lo que existe es la ausencia de calor, ¿no? La oscuridad no existe, lo que existe es la ausencia de luz. Yo no soy físico, tal vez eso es cierto en la física, pero eso no puede aplicarse a Dios, ¿no? Sí, porque si nos vamos por ese mismo como contexto, por ese mismo ejemplo, pues ¿en dónde no está Dios? Exacto. O sea, Dios es un principio que es omnipresente. En Salmos me encanta cuando dice, ¿a dónde iré? O sea, si voy a lo más alto en el cielo, ahí estás. Si voy a la profundidad del océano, ahí estás. Si voy a la isla más remota, ahí estás. Entonces, el mal está. Dios está en todas partes y hay mal también. O sea, existe el mal. O sea, no es la ausencia de Dios, porque ¿en qué lugar no está Dios? Entonces, no hay una soberanía completa de Dios. Entonces, bajo este concepto, entonces el mal está. Y la Biblia dice que hay malo para el día malo. Y, o sea, bíblicamente existe el mal, ¿no? Sí. O sea, creer que el mal no existe, sino la ausencia de Dios, entonces nos llevaría a concluir que el mal existe porque Dios se ausentó. Exacto. Y él no está ausente, ¿no? O como que muy yin yang. Exacto. Claro. Como que se descuidó por un momento y entonces el mal surgió. Pero no, la Biblia afirma que, de hecho, incluso los títulos, por ejemplo, que se le dan a Satanás, ¿no? Él es el maligno, ¿no? Exacto. Entonces, a la luz de la Biblia, lo que vemos es que el mal es una fuerza activa, ¿no? No es la ausencia de Dios, sino hay algo en movimiento, con intención, con mente, con planes, ¿no? Que se opone a la voluntad de Dios, ¿no? Sí. Resistan al enemigo y se irá, ¿no? Exacto. Digo, y mismo enseñándonos a orar, ¿no? Exacto. Líbranos del mal. Líbranos del mal. No dice, bueno, no te ausentes, Dios, ¿no? No te ausentes porque ahí viene el coco, ¿no? Exacto. Totalmente. Pues bueno, ahí están las 3 preguntas que nos enviaron. Esperamos haberlas contestado de un modo edificante para sus vidas. Y pues nos despedimos con esto, mi querido Moy. Muchas gracias. Pues gracias por escucharnos y pues nos escuchamos a la próxima. Ahí con sus preguntas podemos interactuar y todo. Eso. Y un gusto estar con ustedes. Exacto. Sí, nos quedamos esperando ese asado de puerco. En algún momento va a llegar. Y sí, manden preguntas y pues qué bueno que podemos estar rumiando lo que Dios nos enseña cada domingo. Y hoy aprendimos eso, ¿no? Que la palabra es viva y Dios nos está hablando y nos está llamando a algo. Moy, recuérdanos el correo electrónico. Digo, no sé si la gente todavía use correo electrónico, ya se siente como muy viejo eso. El correo es podcastSemillaMonterrey@gmail.com. Si no. Ahí está, exactamente, sí. Es podcastSemillaMTY @gmail.com. Repito, podcastSemillaMTY @gmail.com. Pueden enviar ahí sus preguntas sobre la enseñanza del último domingo o preguntas sobre
su estudio bíblico personal, sobre su fe, sobre su relación con el Señor, y con mucho gusto podemos tratar de conversar. Pues eso ha sido todo y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Bye. Bye.